Palabras del señor congresista Martín Belaúnde Moreira, en representación del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. Señor Presidente del Congreso, distinguidos invitados, miembros de Acción Popular, familiares, distinguidos colegas del Congreso. En mi doble condición de miembro de la bancada de Solidaridad Nacional y también de secretario de la Comisión de Homenaje por el Centenario de Fernando Belaúnde Terry, les diré algunas cortas palabras. Y empezaré, como es lógico, por el principio. Fernando Belaúnde nace el 7 de octubre del año 1912. Tercer hijo de don Rafael Belaúnde Discanseco, hermano algo menor de mi padre, Víctor Andrés Belaúnde, y de doña Lucila Terry García. Fernando Belaúnde perteneció a una familia, a unas familias, si se quiere, parte del estamento tradicional del Perú, de escasa fortuna en aquellos momentos, pero de gran tradición y solera republicana y democrática. Su padre, don Rafael Belaúnde Discanseco, junto con el mío, habían tenido que venir de Arequipa a Lima en el año 1900, cuando el padre de ellos, o sea, mi abuelo, don Mariano Belaúnde Latorre, siendo diputado y también ministro, tuvo una desgracia político-económica, fue desaforado de la Cámara, lógicamente renunció al ministerio y además puso en garantía su fortuna personal, que aparentemente no era menor, para el pago de unos cargos y unas letras que habían sido utilizadas para la compra de armamentos por el Perú. Fue una situación desgraciada. Estuvo mi abuelo 2 años en la cárcel y en esos 2 años todas las noches lo acompañaron a la prisión, turnándose mi tío Rafael y mi padre. Mi tío Rafael casó muy joven, tenía escasamente 21 años y su mujer la misma edad. Y Fernando Belaúnde desenvolvió su primera infancia en la Lima tradicional de aquel entonces, que sería una ciudad entre 150.000 a 200.000 habitantes. Posiblemente nació en la calle Corcovado, lo que es hoy día el Jirón Cusco, a media cuadra de Abancay. Creo que se bautizó en la parroquia de los Huérfanos, 2 cuadras más abajo, en lo que es hoy día el Jirón Azángaro. Su padre fue abogado, estudió algo tardíamente la profesión de Derecho porque tuvo que trabajar debido a que se casó muy joven, y ingresó a trabajar en la administración pública y gradualmente llegó a ser oficial mayor del Senado en la época del presidente Leguía. Fue un hombre muy inquieto políticamente. En su juventud había sido un discípulo de la época final de don Nicolás de Piérola y visitaba con frecuencia la casa de don Nicolás en la calle del Milagro, escasamente 2 cuadras de aquí.
y acompañó a Nicolás de Piérola en sus años finales, particularmente con el desenlace del 29 de mayo del año 1909, que se conoció en la época del gobierno de Leguía como el Día del Carácter, que incluso fue materia de algunos valses criollos, uno de ellos compuesto por el famoso dúo Montes y Manrique, que titulaba Un 29 de mayo. Todas estas cosas, por cierto, son cosas olvidadas, y por eso yo quiero decirlo aquí, para de alguna forma reseñar, tracear, si cabe esa palabra, o trazar la primera infancia de Fernando Belaúnde en este ambiente pequeño de la Lima de entonces, donde se desenvolvía su familia inmediata. Mi tío Rafael alternaba sus trabajos en el Senado con un estudio en la calle Juan Pablo, aquí en el Girón Azángara, 2 o 3 cuadras. Y precisamente en esa calle mi padre tenía su departamento de soltero, en la calle Juan Pablo. Pues bien, en estas idas y venidas, don Rafael Belaúnde, ya oficial mayor, o creo que había sido destituido por algún motivo, quizás porque era opositor al gobierno de Leguía, viajó a Arequipa con sus hijos a visitar a mi abuela, a nuestra abuela, doña Mercedes de Canseco de Belaúnde. Y ahí se encontró con David Samanez Ocampo. David Samanez Ocampo era un viejo caudillo demócrata cusqueño, y creo que también apurimense, o tenía propiedades en Huancavelica y en Apurímac, que era un antiguo montonero, que había acompañado a Piérola en la revolución de las montoneras del año 1895. Era un viejo perolista y era un decidido opositor a Leguía. Y entonces se encontraba con mi tío Rafael en Arequipa y en algunos otros lugares, y las conversaciones eran demasiado estentorias, y el resultado es que los soplones o corchetes, como se le decía en ese momento, reportaban todo esto a lo que podía ser la oficina de inteligencia del gobierno Leguía, que deportó a medio mundo, o deportó a muchas personas, entre ellos a mi padre. Y el hecho es pues que mi tío Rafael vino a Lima, lo tomaron preso, lo llevaron a la isla San Lorenzo, lo tuvieron ahí 1 mes y pico preso. Él hizo una huelga de hambre, y para que no molestara la paciencia, porque era el año 24, y que eso coincidía con el centenario de la batalla de Ayacucho, entonces lo despacharon a Panamá. Y luego fue su familia, y ahí se quedó mi tío Rafael con su familia en Panamá, con nada en el bolsillo. Afortunadamente tuvo un pariente lejano arequipeño, don Manuel J. Bustamante de la Fuente, que después fue constituyente y luego parte del Frente Democrático Nacional, primo hermano de José Luis Bustamante, que lo ayudó y le permitió tomar un barco e irse con toda su familia a París. Ahí, esto es una cosa en cierta forma graciosa, por eso lo cuento, y es casi totalmente desconocido. El presidente del Senado era el padre de su cuñado, un señor Guillermo Rey. Y entonces, me imagino con el asentimiento de Leguía, le mandaba su sueldo de oficial mayor. Y con ese sueldo de oficial mayor, don Rafael Belaúnde de Canseco vivió con su familia en París 4 o 5 años. Y en París coincidió con mi padre, que también estaba exilado, que viajaba de Estados Unidos a París a pasar vacaciones en París. Y en eso mi madre estaba por dar a luz a uno de mis hermanos mayores, y que estaba en ese momento muy delicado, y pasaba Fernando Belaúnde Terry, que le habían comprado una bicicleta y se dedicaba a pasear por todo París. Entonces, en ese momento de urgencia, llegó a la casa, afortunadamente, mi padre le dijo: trae rápido al médico, porque estamos en una situación de emergencia. Y entonces Fernando Belaúnde corrió en su bicicleta y trajo al médico partero,
y así nació mi hermano mayor del segundo matrimonio. Mi padre estuvo casado 2 veces, la madre, una de sus hijas, madre de Vitocho. Disculpe que le hable en este tono un poco familiar, pero no deseo hacer un discurso histórico, quiero hacer un discurso del ambiente familiar de Belaúnde. Y entonces contribuyó de una forma decisiva al nacimiento de mi hermana mayor. El hecho es que mi padre salió de París, se fue a Miami, lo nombraron profesor de la Universidad de Miami, una universidad que se fundaba en Coral Gables. Y trabajaba ahí y al cabo de 1 o 2 años lo contrataron también a mi tío Rafael. Entonces la familia se vino de París a La Habana, de La Habana una suerte de ferry a Cayo Hueso, Key West, y de ahí a Miami en Coral Gables. Y ahí transcurrió la adolescencia de Fernando Belaúnde y ingresó a la Facultad de Arquitectura. Pero entonces vino la crisis del 29 y la universidad tuvo que cerrar la Facultad de Arquitectura. Y Fernando Belaúnde se trasladó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Texas en Austin. Y ahí terminó la carrera de arquitecto por los años 34-35. Y eso coincidió con el gobierno de Roosevelt, que desarrolló grandes obras públicas. Y eso tuvo una influencia muy grande en la perspectiva política desarrollista y de obras públicas de Fernando Belaúnde Terry. Porque de alguna forma, Fernando Belaúnde Terry tradujo ese pensamiento emprendedor y de acción del Estado, de la obra pública keynesiana, como instrumento de desarrollo. Y así fue. Y ahí estudió. Y luego mi tío Rafael fue nombrado embajador en México y él se trasladó a México y trabajó un tiempo, hasta que recién el año 36, después de 12 años de ausencia, Fernando Belaúnde regresó al Perú y se dedicó al ejercicio de la profesión. Y luego vino el resto, que los demás lo han narrado y que yo no voy a repetir. Pero sí quisiera decirles algo, que esta conciencia territorial del Perú, ese amor patriótico al Perú, esa conciencia y ese concepto de patria, esa idea del Perú como nación que continúa en el tiempo, que viene de atrás, desde el Incario, continúa también en la colonia y en la independencia y se proyecta hacia el futuro. Esa idea fue desarrollada en el exilio paterno. Y es que la nostalgia de la tierra, de quien por fuerza está fuera de ella, es un factor fundamental que acrecienta el amor al terruño y el apego al país, a la patria y a la nación, que fueron conceptos indiscutiblemente muy cercanos al corazón y a la vida de Fernando Belaúnde. Muchas gracias.